Ya expuse al tratar de Pendleton Ward la interconexión y relaciones entre los universos y multiversos de su serie Adventure Time, Hora de Aventuras, de 2010 a 2018, con Regular Show. En español realmente no me acuerdo, quizá un show más o un show cualquiera. Quizás se tradujo en español y en Iberoamérica se tradujo como un show más. Regular Show. Sí, me suena, Regular Show. De 2010 a 2017, de James Garland Quinter, con Gravity Falls, de 2012 a 2016, serie de la que Stranger Things, de los hermanos Matt y Ross Duffer, estrenada en 2016, podría considerarse una versión con actores reales. Esta serie es de Alex Hirsch. Y con Rick and Morty, de Justin Roiland y Dan Harmon, estrenada en 2013. Después de haber adquirido la caja con las 3 temporadas de Twin Peaks, 1990, 1991 y 2017, y la película de 1992, se me ha hecho evidente que estas series clave de la animación moderna están a su vez interconectadas con las series de David Lynch y Mark Frost. No tiene nada de extraño, dado el impacto que Twin Peaks tuvo en su día en la animación clásica. En el capítulo 2822 de Sesame Street, de Barrio Sésamo en España, pero en Iberoamérica algo más reducido, Plaza Sésamo, de Jim Henson. Este capítulo es de 1991, escrito por Judy Freudberg. En este capítulo el Masterpiece Theater, presentado por el monstruo de las galletas, en el papel de Alistair Cookie, introduce una parodia de Twin Peaks titulada Twin Beaks, idea que no dejó de imitar, qué sorpresa, no se podía saber, no dejó de imitar la compañía Disney imitando cosas, que insólito, titulada Twin Peaks también, titulando Twin Peaks también a esta parodia. Se trata del capítulo 44 de la primera temporada de Darkwing Duck, de Tad Stones, titulado también, ya lo digo, qué sorpresa, Twin Peaks, y emitido en 1992. David Lynch prefiere aparecer en las animaciones de Seth MacFarlane, frecuentadas por otros viejos como Frank Sinatra Jr., y algunos guionistas, generalmente femeninos, de algunas modernas series de animación se apartan de las cosas raras porque sí, como en el 25º capítulo de la 5ª temporada de Regular Show. Sí, así estamos, eso es, por Dios, simetría, como en una hornacina. En el 25º capítulo de la 5ª temporada de Regular Show, vídeo no 101, sino más bien vídeo 101, porque así es como se llaman las asignaturas. En Estados Unidos tienen estos numerales que signan lo avanzadas que están. Y claro, una asignatura 101 es una asignatura inicial, introductoria. Este capítulo está escrito por Benson Connor y Sarah Oleksek. Y ahí se dice que un vídeo con giros que podrían considerarse linchanos, pero son comunes de... En realidad, podrían considerarse linchanos en tanto que son surrealistas. Digamos que usa las convenciones surrealistas, las convenciones del cine surrealista en general, ya sea el de Cocteau, ya sea el de... y los personajes dicen que eso es malísimo, incluso quienes lo han hecho. O el tercer capítulo de la 4ª temporada de Rick and Morty, One Crew Over the Crocus Morty, de 2019, escrito por Katie Delaney, donde se opone el cine comercial, definido por esta sentencia, definido de esta manera. Se trata, según Rick, de escribir un algoritmo basado en 2 películas de robos con las que me dormí
y usarlo para automatizar un proceso al que llamas arte, de Lynch, se opone al cine de Lynch, definido así: en lugar de en 2 pelis de robos con las que me dormí, la trama de Aleatron se basa en 2 películas de David Lynch que vi para hacer callar a mis amigos. Pero Pendleton Ward, en una entrevista concedida a Matt Fowler y publicada en IGN el 5 de marzo de 2012, con el titular Adventure Time Creator, el creador de Hora de Aventura, es fantástico si damos pesadillas a la gente. If we give people nightmares. Confesó haber tomado mucho de David Lynch. Y Alex Hirsch, que no logró tener a David Lynch en su serie, sí pudo contratar a Kyle MacLachlan. MacLachlan, imagino que es... Bueno, evidentemente es un apellido escocés, por lo tanto MacLachlan, supongo. Aunque desde que uno se da cuenta de que en galés Affleck se escribe Archuleco. En fin, no estoy seguro. El caso es que se trata del actor que protagonizaba Twin Peaks en el papel de agente Cooper. Lo contrató para que condujera el autobús de Gravity Falls. Esta influencia no se limita a citas directas como la del capítulo 21 de la 4ª temporada de Hora de Aventuras de Adventure Times. Lo he escrito siempre en estas notas en inglés para tener el referente, pero pensaba decirlo en español, así que Hora de Aventuras. Who would win? ¿Quién ganaría? De 2012. Similar a la cita hecha en The Simpsons en el capítulo 25 de la 6ª temporada, Who Shot Mr. Barnes? ¿Quién disparó al señor Barnes? De 1995, y a la del capítulo 4 de la 1ª temporada de Gravity Falls de 2012, The Hand That Rocks the Mabel. Y a la del capítulo 28 de la 6ª temporada de Regular Show de 2015, Lunch Break. Todo esto son citas, pero aquí estamos hablando de un referente para lo que podríamos considerar la clave de la serie. Al analizar Twin Peaks habíamos dejado establecido que David Lynch y Mark Frost nos hicieron un Los Serrano, aunque esto sea hablar coloquialmente, ya que, como dijimos, es David Lynch quien, en todo caso, inspira esta extraña serie con Antonio Resines y Fran Perea. Los precedentes televisivos serían, como dijimos, el final en 1988 de St. Elsewhere, de Joshua Brand y John Felsey. La serie había empezado en 1982 y, de modo más específico, con cita patente en el mencionado capítulo doble de Los Simpsons y evidente influjo en la parte que Twin Peaks tiene de culebrón, la 9ª temporada, de 1985 a 1986, de Dallas, de David Jacobs, que al final resultó ser un sueño del personaje Pamela Burns Ewing, interpretado por Victoria Principal. El público se enfadó tanto que maravilla que la serie, que se estrenó en 1978, lograra sobrevivir para ser contemporánea de Twin Peaks, aguantando hasta 1991. Hora de Aventuras sería la inversión de Twin Peaks. Bueno, digamos, picos gemelos. Esto se hace evidente en el capítulo 20 de la 3ª temporada, Holly Jolly Secrets Part 2, de 2011, en el 48º de la 5ª, Betty, de 2014, y en el 11º capítulo de la 10ª, Temple of Mars, de 2018, en los que descubrimos que Simon Petrikov es un académico que no cree... en realidad es que es un apellido, por supuesto, eslavo, pero no sé si es ruso, si es búlgaro. A la manera inglesa sería Simon Petrikov, no Petrikov, Simon Petrikov. Simon Petrikov, así lo pronunciaremos en general, porque creo que así es como
se pronuncia la versión inglesa. Es un académico que no cree en lo sobrenatural y su novia, Betty Groff, una arqueóloga que quiere irse a estudiar petroglifos, que son otro punto en común con Twin Peaks, los petroglifos. Petrikov compra una corona en Noruega y al ponérsela empieza a tener visiones. Arrastra a Groff a coescribir libros sobre artes oscuras y a estudiarlas mientras va enloqueciendo, razón por la que él supone que Betty lo abandona. Todo el proceso de su locura se produce en un mundo en paz, sin ninguna señal amenazadora ni nada que haga pensar en una convulsión política o una guerra inminente, lo que nos lleva a una ficción del tipo del manuscrit trouvé à Zaragoza, el manuscrito encontrado en Zaragoza del conde Jan Potocki, en sus versiones de 1794, 1804 y 1810. Todo lo que ocurre de fantástico en el manuscrito encontrado en Zaragoza pasa después de que su protagonista y narrador, Alphonse van Voorden, el guardia valona Alphonse van Voorden, describa una experiencia alucinógena tras ingerir unos alimentos en un vergel imaginado por Potocki, donde él encontró la casa de postas entre Andújar y Villanueva de la Reina. Pero la historia ocurre antes de que esa casa de postas que conoció Potocki se construyera, se edificara. Esa casa que sigue existiendo y donde se pueden ingerir hoy día alimentos no alucinógenos. Como en muchos otros casos, aquí la literatura fantástica o de terror está sirviéndose de algo que antes era sacro, el consumo de fármacos enteógenos, que el chamanismo considera un sendero válido para lograr el conocimiento de verdades. Así, en el Denkard, al rey Vistasp, el rey Vistaspa de la Avesta, pero en persa medio, la V, se translitea, es más bien una semiconsonante, pero podría pronunciarse igual. Vistasp. El rey Vistasp, el rey Vistasp tiene dudas sobre si adoptar o no la religión de Zoroastro, que se le quitan todas, se le despejan completamente después de beber man. Y en el Arda Viraz, también sí, aparece como semiconsonante, pero en realidad también puede pronunciarse Viraz. Arda Viraz Namak, el libro de Arda Viraz. El problema de saber si con los textos de la religión perdidos se está alabando realmente a Dios o se lo está cabreando, se resuelve por el expediente de drogar al hombre más santo que se pueden encontrar, que lo es porque se acuesta con sus 7 hermanas, y hacer caso de sus visiones. Fruto de las drogas alucinógenas. Igualmente hallamos que todo lo que ocurre de fantástico en Twin Peaks ocurre en sueños, o de manera más general, en el sueño de una drogadísima Laura Palmer, o de otra persona que Mónica Bellucci, haciendo de Mónica Bellucci, llama el soñador. Y todo lo que ocurre de fantástico en Hora de Aventuras ha de ser, con toda probabilidad, porque las artes oscuras no funcionan, un delirio de Simon Petrikov. Ambos, Laura Palmer y Simon Petrikov, crearían un mundo de entes benéficos, la Logia Blanca y los agentes del FBI en Twin Peaks, una amplia gama de princesas y un chaval empático con heterocromía, como el agente Jeffries, es decir, David Bowie en Twin Peaks, aunque esta heterocromía solo se ve en algunos de los primeros capítulos y casi como un efecto cercano al anime, pero el caso es que el personaje tiene heterocromía, como David Bowie. Crea este mundo de entes benéficos, tanto Laura Palmer como Simon Petrikov, para sobreponerse a sus terrores, cuya forma suprema es la misma en Twin Peaks y Adventure Time. El terror atómico, algo perfectamente incorporado por las gentes de finales del siglo XX y que nosotros estamos refrescando ahora por cortesía de Putin y Biden. En la tercera temporada de Twin Peaks de 2017, de la proliferación de entidades malignas
entre las que se halla la que Laura Palmer supone que posee a su padre para violarla repetidamente, se debe a una brecha interdimensional abierta por una prueba atómica. Adventure Time, desde 2010, ocurre en una Tierra destrozada por una guerra nuclear, llamada la Guerra del Champiñón, en alusión a un gigantesco hongo atómico como el reflejado en Twin Peaks. A partir de ese terror que actúa como viga maestra, Simon Petrikov, transmutado en el Rey Hielo, da rienda suelta a un complejo entramado de elementos inquietantes, como el invierno nuclear, al estilo de la denostada Quintet de Robert Altman de 1979, o de la genial Oba Koniec Civilizace de Piotr Shulkin de 1985, o del cuarteto apocalíptico, de la tetralogía llamada El Cuarteto Apocalíptico de Konstantin Sergeyevich Lopushansky. Cartas de un hombre muerto, que es de 1986, Visitante de un museo, de 1989, Sinfonía rusa, 1994, Cisnes feos, por último, de 2006. O como Los vampiros, al estilo de I Am Legend, de Richard Matheson, de 1954, Soy leyenda, llevada al cine por Robert Leonard Lippert como The Last Man on Earth, de 1964. En la Roma moderna, es una película futurista rodada en la Roma moderna, que es básicamente la Roma fascista. O como Los zombies, al estilo de Night of the Living Dead, de George Andrew Romero, de 1968, que no deja de tener influencia de Mason y que también actualiza un terror tan viejo como el de los zombies, desde Les zombies du Grand Pérou o La Comtesse de Cocagne de Pierre Corneille de Blesbois de 1697, pero por la vía radiactiva. Una especie de zombies son los empresarios congelados del 8º capítulo de la primera temporada, Business Time, escrito por Meriwether Williams y Tim McKeown, un nuevo uso de un elemento de ciencia ficción que viene de una teoría pseudocientífica, la del libro The Prospect of Immortality, de 1962, la perspectiva de la inmortalidad, de Robert Chester Wilson Ittinger, que a su vez viene de la ciencia ficción, del cuento de Jameson Satellite de Neil Ronald Jones, de 1931, el satélite Jameson. Se trata de una mitología netamente americana. El primer capítulo de la primera temporada, Slumber Party Panic, de 2010, que por cierto, Rick and Morty cuenta con un extrañísimo, curioso, que yo he visto varias veces, especial sobre la fiesta de pijamas de Summer, que es verdaderamente digno de conocerse, aunque probablemente sin música no causaría tanto efecto. Pero claro, esto es un iba a decir, sí, vale, un producto, hablemos en términos industriales, un producto derivado, pero aquí estamos hablando del primer capítulo, del riguroso primer capítulo de la primera temporada de Hora de Aventuras, Slumber Party Panic, de pánico en la fiesta de pijamas, o en... Vamos, sí, es en la fiesta en la que no se duerme o se... Bueno, en fin, la correcta traducción sería fiesta de pijamas. Es un capítulo de 2010, por supuesto, que recuerda el viaje de Quetzalcóatl al Mictlán en el manuscrito de 1558, texto en el que, traducido y comentado por Miguel León Portilla en la filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes, vemos cómo Quetzalcóatl, después de la extinción provocada por la caída del cuarto sol, resucita a la humanidad arrebatando los huesos a Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Estoy pendiente de si se acaba la batería porque hay cosas que es mejor no decir al principio de un vídeo, pero también hay que pronunciar bien. Sí, efectivamente, Mictlantecutli y Mictecacihuatl,
quédensenos estos nombres. Bueno, pues como digo, Quetzalcóatl resucita los huesos que quedan de la humanidad, rociándolos, como la princesa Chicle, con un fluido de elaboración propia, aunque en su caso se trata de lo que le sale al sangrarse el pene. El Mictlán y la muerte en la figura de Mictlantecutli protagonizan el 17º capítulo de la segunda temporada, Death in Bloom, de 2011. En Together Again, de 2021, el tercer capítulo de la serie de especiales de Adventure Time, de Hora de Aventuras, titulada Tierras Lejanas, Distant Lands, la mujer de la muerte, no tiene la figura, como sería coherente con el capítulo Muerte en Flor, no tiene la figura de Mictecacihuatl, sino de Coatlicue, presentada como la vida. Esas dos cabezas de serpientes, o esa serpiente bicéfala, como esa, claro, o son dos serpientes con un cuerpo, o es un cuerpo con dos cabezas de serpiente, como se quiera ver. En el manuscrito de 1558 también vemos a Quetzalcóatl dialogando con su nahual, que Miguel León Portilla interpreta como su doble, que es otro elemento de terror cuya ascendencia cinematográfica ya estudiamos al analizar Twin Peaks. Su ascendencia filosófica estaría en Egipto, donde se desarrolla una complejísima antropología. Sir Ernst Alfred Thompson Wallis Budge, en su insuperable libro Egyptian Ideas of the Future Life, Ideas egipcias de la vida futura, de 1908, da cuenta del complejo análisis antropológico de los egipcios, que antecede a nociones occidentales como la distinción entre alma y espíritu, entre alma vegetativa, sensitiva e intelectiva, entre intelecto agente y posible, y de las potencias del alma, juicio del alma, cuerpo glorioso o comunión de los santos. El cuerpo físico es Hat, el doble del hombre es Ka, que en Hora de Aventuras estaría representado ante todo por Fern el humano, cuya historia halla enormes coincidencias con el cuento de los dos hermanos, escrito por Ennana, por el escriba Ennana, para la corte de Seti II, que llegó al trono hacia 1200 a.C. A su vez, los cedros y perseas de esta historia parecen contar confusamente la parábola del grano de trigo de Juan 12, versículos 23 a 24, y que, sin duda por su color, se aprovecha también para recrear Ser Gawain en The Green Knight. En realidad es que en la grafía original, bueno, en la pronunciación actual sería Knight, supongo que entonces se diría Nit, del poeta de la perla. El alma es Ba, como en el diálogo de un desesperado con su Ba. El corazón es Ab, aunque hoy día es más frecuente la transcripción Ib, sobre el que no podemos dejar de recordar al personaje de Ricardio, el corazón del rey hielo. El espíritu o intelecto espiritual es Hu, y con esto ya empezamos a quebrarnos de sutiles con cosas difíciles de entender. Muchas distinciones sobre lo que muy bien pudiera no existir, que contrastan con un tratamiento desastroso de lo que sí existe, especialmente si tenemos en cuenta que en la momificación tiraban el cerebro a la basura porque pensaban que no servía para nada. Aunque es cierto que la práctica clínica les hizo descubrir que en él residía el lenguaje y otras muchas particularidades, como demuestra el papiro Edwin Smith, escrito hacia 1600 a.C. Y también es cierto que los historiadores de la medicina no tienen claro si Alcmeón de Crotona creía que el esperma se generaba en el cerebro o no, pero parece que sí pensaba que pasaba por allí. Y también es cierto, y hay que recordarlo, que Aristóteles enseñaba que el cerebro solo valía para producir mocos y enfriar, aunque los clínicos y empíricos como Herófilo y Erasístrato sí sabían mejor para qué servía el cerebro. Estando mejor orientados, por seguir a los clínicos y empíricos, nos resultan demasiado fantasiosas las teorías del obispo Nemesio de Emesa, con su división
de las funciones de los ventrículos cerebrales que llega hasta la Margarita filosófica de Gregor Reich, y desde luego también está de alguna manera en Leonardo, o la cartesiana de la conexión del alma con la glándula pineal. En la antropología egipcia tenemos luego el dominio, Sehem, la sombra, Haibit, tan importante en otras culturas como la India, donde Samnya, la mujer de Surya, el sol, Surya es como sol, vamos, es la misma palabra, es la misma raíz indoeuropea, proyecta una sombra, Chaya, que la sustituye temporalmente. O la europea con Peter Schlemils Wundersame Geschichte de 1814 de Adelbert von Chamisso, porque claro, es francés, o Chamisso, como diríamos nosotros, porque claro, con estos nombres no creo que se pronuncie Chamisso, pero bueno, Chamisso. El nombre, Ren, que como en la cultura clásica de China y Japón va cambiando para que no se dañe a la persona a través de él, y el cuerpo espiritual, quizá el cuerpo glorioso, podríamos traducirlo por el cuerpo glorioso, Sahu. Es imposible no recordar, ante esta multiplicación de entes, las palabras de Hermann Hesse en Der Steppenwolf, el lobo estepario de 1927, en traducción de Manuel Manzanares. En nuestro mundo moderno hay obras poéticas en las cuales, tras el velo del personaje o del carácter, de que el autor apenas si tiene plena conciencia, se intenta representar una multiplicidad anímica. Quien quiera llegar a conocer esto ha de decidirse a considerar a las figuras de una poesía así, no como seres singulares, sino como partes o lados o aspectos diferentes de una realidad superior, sea el alma del poeta. El que examine, por ejemplo, al Fausto de esta manera obtendrá de Fausto, Mefistófeles, Wagner y todos los demás una unidad, un hiperpersonaje. Y únicamente en esta unidad superior, no en las figuras aisladas, es donde se denota algo de la verdadera esencia del alma humana. Cuando Fausto dice aquella sentencia tan famosa entre los maestros de escuela y admirada con tanto horror por el filisteo, «Hay viviendo dos almas en mi pecho», entonces se olvida de Mefistófeles y de una multitud entera de otras almas que lleva igualmente en su pecho. También nuestro lobo estepario cree firmemente llevar dentro de su pecho dos almas, lobo y hombre, y por ello se siente ya fuertemente oprimido. Y es que, claro, el pecho, el cuerpo, no es nunca más que uno, pero las almas que viven dentro no son dos, ni 5, sino innumerables. El hombre es una cebolla de 100 telas, un tejido compuesto de muchos hilos. Esto lo reconocieron y lo supieron con exactitud los antiguos asiáticos, y en el yoga budista se inventó una técnica precisa para desenmascarar el mito de la personalidad. Pintoresco y complejo es el juego de la vida. Este mito, por desenmascarar el cual se afanó tanto la India durante 1000 años, es el mismo por cuyo sostenimiento y vigorización ha trabajado el mundo occidental también con tanto ahínco. Podría pensarse que la tan vulgar metáfora de la cebolla, en cuanto a la insinuada del juego de los avalorios, que es uno de los títulos de Hesse, por supuesto, viene de la red de Indra, no es una metáfora propia. Bueno, pues podría pensarse que la tan vulgar metáfora de la cebolla, que parece sacada de un patio de vecindad, donde también huele a repollo, aunque es justo recordar que Emilio García Gómez compara la prosa de Taufik al-Hakim con una sopa juliana, después de haberla comparado con limonada. Bueno, pues esta metáfora cuadraba con Pessoa y cuadra con Hora de Aventuras, con Adventure Time, pero hay que recordar que la doctrina Advaita, no dual, hinduista, y el Anatman, no yo, budista de la serie, es uno de los muchos elementos de su trama y no su tesis, ya que la narración intenta todo lo contrario, rescatar el yo de Simon Petrikov. También tenemos en Hora de Aventuras demonios al estilo zoroástrico, budista, cristiano y musulmán. A esta categoría se asciende a Marceline
por parte de padre, que en el ejercicio de sus funciones recuerda las representaciones cristianas medievales personificadas del Báratro o del Tártaro, pero también a un culo, que nos recuerda versiones